Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a poner varios ejemplos de subespacios o varios ejemplos de conjuntos y vamos a intentar observar si son subespacios o no. Lo primero, la mayoría de ejemplos van a estar en R2, que es lo que más conocemos con su suma y su producto usual. Simplemente voy a hacer un pequeño repaso de la interpretación geométrica de la suma y la multiplicación en R2 para ya ponernos con los ejemplos de subespacio. Simplemente, la suma de dos vectores es al final de uno le añades el otro o haces la regla del paralelogramo o cosas así, simplemente es eso, que es algo que ya estamos todos acostumbrados, no hace falta que lo repita. Y después la multiplicación por escalares es simplemente la misma dirección del vector, eh, aumentarle o disminuirle lo que será el módulo, hacerlo más grande o más pequeño, pero en la misma dirección. O puede que cambie de sentido si lo multiplicas por un negativo. Ya está, básicamente esto es R2, con su suma o su producto. Ahora, pequeña observación. Ya vemos que debido a lo del producto por escalares, los subespacios en este R2 van a ser, por decirlo así, no acotados. Es decir, no van a ser, se van a ir al infinito por los dos lados. Porque si yo a este lo multiplico por 2, vale, va ahí. Si lo multiplico por 3, va aquí. Si lo multiplico por 4, va aquí. Y si lo multiplico por... Eso se va por ahí hasta infinito y tiene que estar. Porque yo sé que en un espacio vectorial dado un vector, ese por cualquier lado tiene que estar. Y por otro igual, porque si lo multiplico por -1, lo multiplico por -2, lo multiplico por -3, así hasta menos, por decir, no, no menos infinito, pero números negativos muy grandes, pues lo mismo, se va eh, a menos infinito, por decirlo así. Vale, haciendo esa observación, vamos a ir mirando los siguientes conjuntos y ver si son subespacios o no. Eh, Cosa importante, en todos los conjuntos el cero tiene que estar sí o sí. En este caso, si lo he pintado ahí como que está el cero, eh, entonces tenemos este conjunto, lo que está sombreado de azul. ¿Es subespacio sí o no? Bueno, si nos ponemos, dice, bueno, si yo me cojo aquí uno y me cojo aquí otro y lo sumo, pues sí, me queda dentro, parece que me quedo dentro. Y es verdad, si en este conjunto coges dos cualquiera y lo sumas, está dentro. Y si tú dices, yo me cojo uno cualquiera, y lo voy multiplicando por lambda, también me quedo dentro, parece que sí. Pero claro, aquí estamos suponiendo eso por lambdas positivos. En el momento en el que me cojo un lambda negativo de un vector cualquiera, me vengo aquí, donde ya no, ese vector no pertenece a nuestro espacio, no cae en la zona sombreada. Por lo que esto no es subespacio. El siguiente. El siguiente digo, bueno, pues si el problema del anterior era que faltaba lo de los negativos, pues se lo voy a añadir. Le voy a añadir también todo el otro sector. Lo que sería el primer y el tercer cuadrante. Bueno, pero es que ahora tenemos un problema nuevo. Ahora nuestro problema viene con la suma. Porque ahora si nosotros decimos, bueno, pues yo ahora me voy a coger, por ejemplo, este de aquí y este de aquí. Y lo sumo, más o menos, si esto estuviera bien hecho, y cae ahí. Que no cae en zona sombreada, no cae en nuestro conjunto. Por lo que tampoco es subespacio. Porque como podéis ver, en el primer ejemplo, la suma se cumplía, la suma caía dentro, pero fallaba el producto por escalares. Y en este segundo ejemplo, el producto por escalares sí funciona, dado cualquier lambda por él va a pertenecer, pero en este caso no falla la suma. Por lo que esto tampoco es un subespacio. Siguiente. Pues ya decimos, bueno, pues ya que no falla todo, voy a coger todo, el total. Pues bueno, aquí sí que es obvio, de que veremos, que el total siempre es un subespacio del mismo. Normal, dado 2 pues su suma pertenece, y dado por cualquier lambda, pues pertenece, porque si tengo a todo el mundo, ¿cómo lo van a pertenecer? Y el cero también pertenece de manera clara. Así que eso sí es un subespacio vectorial. En el 4, en el 4 digo, bueno, pues todo lo contrario, voy a cogerme solo el cero. Yo sé que el cero tiene que estar, pero ¿y si me cojo solo el cero? Pues también va a ser subespacio. Estos dos subespacios, el 3 y el 4, son los subespacios triviales o impropios que tienen todos subespacio, el total y el cero. Porque si cojo el cero y lo sumo con cero, las veces que me da la gana, sigo en cero, no me sale el subespacio. Y si yo el cero lo multiplico por cualquier lambda, sigue siendo cero, tampoco me salgo del subespacio. Cumple todas las propiedades perfectamente. Así que también es un subespacio. El 5, el eje X. Me voy a coger solo el eje X. A ver qué pasa.
Y ahora digo, si cojo el eje X, voy a ver las propiedades. ¿El 0 pertenece? Sí, el 0 tiene que estar, siempre. Si no, fuera, descartado. Me cojo un vector de aquí, por ejemplo S, y S por todos sus lambdas pertenece. Hombre, pues sí, simplemente lo estoy haciendo más grande, más pequeño, pero sigo cayendo en el eje X. Y si yo cojo otro vector distinto de ese eje X y lo sumo, pues me quedará algo por aquí, porque cojo S, lo añado ahí, más pequeño por aquí. Pero bueno, da igual. Cae dentro, que es lo que yo quería ver. Sigue cayendo dentro. Pues, sale, pues sí, pues efectivamente, es un subespacio. Y yo podría haber hecho lo mismo con el eje Y. En vez de con el eje X, me cojo el eje Y y digo, cojo por lambda, pues sigo en el eje Y, claro. Y si lo multiplico, lo voy multiplicando, hago sumas que diga con los elementos del eje Y, pues sigo en el eje Y. No me voy. Pues sí, ¿vale? Y digo, pues si ahora el eje X lo es y el eje Y lo es, y si cojo los dos y los junto, ¿qué pasa? Que es el ejemplo 6. Y me cojo solo el eje X y el eje Y. Pues este, lo mismo, cumplo los lambdas, si os fijáis, en cualquier lambda, voy cogiendo lambda, los multiplico, ¿vale? Sigue dentro, pero ahora lo que me falla es la suma. Se ve claro que si me cojo, por ejemplo, S y S, su suma será por ahí, que no cae dentro de nuestro conjunto. Por lo que, se me olvidó ponerlo, el anterior sí es subespacio, sin embargo, este no. Y esto que acabamos de poner nos vale de ejemplo para ver que la unión de subespacios no va a ser un subespacio. Pues yo tengo el eje X es un subespacio, el eje Y es un subespacio, los uno, pues eso no nos da un subespacio. Eso es importante. Ahora, viendo lo del eje X, que es una... Al fin y al cabo, el eje X es una recta que pasa por el origen. Y si yo digo en 7, y si cojo cualquier recta que pasa por el origen, ¿qué pasa? Bueno, pues si cojo cualquier recta que pasa por el origen, va a pasar lo mismo con los ejes X. Dame un vector cualquiera. Ese de aquí. Empieza a multiplicarlo por lambda. Pues bueno, pues va a ser 2 veces él, 3 veces él, menos 2 veces él. No me salgo nunca. No me estoy saliendo de él. Y ahora digo, si me cojo dos que pertenezcan a la recta, no me salgo. Y los sumo, pues lo mismo, me quedará algo ahí. Por ahí. Que será eso de aquí. Vale, algo así. Quedará por ahí. Que también sigue la recta. Entonces, es un subespacio, porque eso. Si el 0 pertenece, sí, porque pasa por el origen. Dado 2, la suma pertenece. Y multiplicarlo por cualquier. Dado 1, multiplicarlo por cualquier lambda pertenece. Entonces, pues efectivamente, es un subespacio. Es más, veremos que en R2, los únicos, con usual, siendo un R espacio vectorial con la suma y producto usual, claramente, si no, lo que estoy diciendo es mentira. Los únicos subespacios que hay son el 0, el total y las rectas que pasan por el origen. No hay nadie más. No los hay. Se puede ver, en plan, es que si no es una recta es que no puede ser nada, porque entonces te va a fallar la suma o te va a fallar el producto por escalares, etc. Y el 8. El 8, claramente, este no hay ni que comprobar suma, ni que comprobar por lambda, ni nada. El 0 no pertenece, ahí no está el 0. Así que este no es subespacio. Inmediatamente, fuera. Vale, ahora he puesto ejemplos en R2 que se ven más o menos, con vectores que son así como flechas y tal. Pero bueno, los vectores no tienen por qué ser flechas que apuntan en ningún sitio, ni tienen nada que ver. Eso es más un concepto que se usa en física y tal, pero no es eso de los vectores. Entonces ahora voy a poner un ejemplo distinto, no sé, en R2, para que veamos un ejemplo un pelín más abstracto, para que veamos otro tipo de subespacio. Y vamos a comprobar que efectivamente lo que voy a poner es un subespacio. Voy a cogerme lo mismo, esta f grande, las funciones de RNR, las funciones que toman valores reales y van a parar a valores reales, las funciones que se manejan en bachillerato de siempre. Voy a cogerme ese conjunto y dentro de este conjunto me voy a coger este subespacio. Las f's, las funciones de RNR que cumplen en que f de 0 es igual a 0. En el punto 0 valen 0. Por ejemplo, si yo pintara alguna función de estas, son funciones que harán lo que sea antes y después, da completamente igual, incluso pueden tomar valores así salteados, pero en 0 pasan por el 0 y después ya volverán a hacer lo que quieran.
Si yo me cojo funciones de este tipo, el conjunto de las funciones de este tipo, em, ¿va en subespacio sí o no? Pues vamos a comprobar que efectivamente sí. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Un segundo, voy a hacer esto así más chiquitito para dejarlo por ahí. Vale. Lo primero, tenemos que preguntarnos, vamos a ir a las propiedades y vamos a ver si las cumple. ¿El cero pertenece? Bueno, pues el cero en este caso es la función cero pertenece. Pues bueno, ¿cuánto vale la función? Vamos a comprobar si cumple la propiedad que nos está diciendo nuestro conjunto. Cero en el cero, ¿cuánto vale? Pues cero, porque cero en cualquier punto vale cero. La función cero, la función constante cero, en cualquier punto vale cero. Vale, pues vamos bien. Entonces, la primera propiedad la cumple. Vamos a la siguiente. Dadas dos funciones que pertenezcan a nuestro conjunto, ¿la suma de ellas pertenece? Bueno, pues vamos a cogernos la suma de ellas y vamos a ver si cumple la propiedad de que en el cero valen cero. La función suma en el cero, ¿cuánto va a valer? Pues la definición de suma de funciones, ya la di el otro día, es f de 0 más g de 0, pero estas funciones pertenecen a f. Es decir, cumplen que en 0 valen 0. Entonces esto es 0 más 0, que es 0. Vale, entonces nuestra función suma f más g en 0 vale 0, entonces pertenece a nuestro subespacio F, a nuestro supuesto subespacio F. Todavía nos faltaría una propiedad por probar. Pues la última propiedad, dada una función que pertenezca a nuestro conjunto, lambda por f pertenece a nuestro conjunto para todo lambda, bueno, pues vamos a comprobarlo. Vamos a cogernos nuestra función lambda por f y vamos a ver si en el 0 vale 0, igual que hemos hecho con la suma. Bueno, pero esto, como lo hemos definido, es lambda por f en 0, pero f en 0 vale 0 porque f pertenece a nuestro espacio, a nuestro conjunto que cumple esa propiedad. Entonces esto es lambda por 0, que es 0. Efectivamente cumple también que si f pertenece, lambda por f pertenece. Entonces, efectivamente, esto cumple las tres propiedades, entonces esto es un subespacio vectorial de las funciones de R en R. Para eso quiero ver que no siempre los vectores son flechas que unen, flechas, mejor dicho. No, eso no va a ser verdad. No tiene, en este caso no tiene sentido hablar de flechas, son funciones. En estos casos nuestros vectores son las funciones. Y en el otro también hay veces que dices, pues los subespacios siempre van a ser rectas, siempre van a ser planos, siempre... En este caso, ¿esto qué es? Esto yo no... Estamos en una dimensión rara, no sé, esto simplemente es un conjunto que cumple esas propiedades. Entonces quiero que... Hay veces que el concepto de subespacio se maneje de manera simplemente con las propiedades, no a veces pensando tanto, intentando buscar rectas o planos o cosas de esas, es algo que no siempre funciona. Por ejemplo, en este caso, yo en mi caso yo no veo ninguna relación de ese tipo. Y bueno, ya está. Eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado.